El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad. En este podcast invito a un lector de poesía y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio, radio.huartes.edu.es, y también en Spotify. En este octavo episodio de la segunda temporada he invitado a Isaac Guerra, que es antes que nada un amigo desde hace ya algunos años y es un ensayista y escritor ecuatoriano. Isaac también es graduado de la licenciatura en literatura de la Universidad de las Artes y nos visita hoy acá a Guayaquil después de un exilio de un año. Ya es un año, o va a ser un año. Un año lejos de Guayaquil. Un año fuera del calor, pero un calor que se extraña. ¿Extrañas Guayaquil? Claro que sí, loco. Sí. Sí, es demasiado. ¿Qué es lo que más extrañas de Guayaquil, dirías? Chuta, no sé. Capaz la universidad mismo, la gente. Sí. Hasta los quiteños exiliados me caen mejor que los quiteños Sí. que en Quito. Oye, entonces, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas hoy, yo creo, porque el poema que maliciosamente me mandaste es uno que yo supongo que pasamos comentando cuando estabas escribiendo tus ensayos, en realidad, que ya nos vas a contar un poquito. Pero antes de empezar, quería preguntarte por tu relación más bien yo te conozco como un prosista, como un ensayista, como un lector de narrativa. Creo que casi todas las conversaciones que hemos tenido de literatura han sido de narrativa. Sí, estoy seguro ¿no que es cierto? Sí. Que hemos discutido así algunas novelas, sobre todo, que nos apasionan mucho a los dos. ¿Cuál es tu relación y cuál es la relación de un ensayista con la poesía, dirías tú? Bueno, por ese lado, te voy a confesar, es que yo cuando inicié como tal en la literatura, lo hice... Creo que todo joven empieza por la poesía, la verdad. Ah, es cierto que tú escribiste este poema, ¿no? Ajá. Con el que empieza tu libro. Claro, entonces creo que justo en la tesis hablo mucho de mi vínculo con la poesía desde la infancia. Bueno, claro, desde la infancia, desde la adolescencia. Y el descubrimiento en las primeras clases, los profesores. Mi primera relación que justo coincidió que mi suegra era una escritora ahora de renombre. No voy a dar nombres. Puedes dar los nombres si quieres, pero piénsalo tú, ¿no? Con confianza en un rato. Ya. Entonces, es chistoso, ¿no? La primera relación que tuviste, que normalmente tenemos con la literatura, es la poesía. Por la poesía y porque siempre se vincula desde este vínculo del amor. No sé si te das cuenta. Sí. Yo justo, algo que también se menciona mucho en la tesis, es que mis primeros poemas, más allá de hablar de un paisaje, lo que sea, eran dedicados a una persona, a una exnovia. Y creo que es algo que todos hemos pasado, la verdad. Sí. Entonces, por ese lado, la poesía, por más que en ese entonces no es que era un lector asiduo, como quiero creer que soy ahora, era la idea de poder escribir algo que capaz, así nomás, no sería capaz de decirle a alguien, ¿no? Claro, yo creo que eso es, ¿no? Y ahora que estaba acordándome, es cierto que tu libro de ensayos empieza justo con el comentario de este poema que es como un mito fundacional de tu escritura. Ajá, ¿no? Con este poema que, bueno, en un principio fue un intento de novela. Ajá. Que al final lo desglosé totalmente y lo terminé siendo un poema moderadamente largo, tal vez no tan bueno, pero terminó siendo un poema. Claro, sí. Qué chévere. Bueno, lo que mandaste maliciosamente es un poema que usaste en tu trabajo, que es de mi amada Gloria Ansaldúa. De tu madre, Gloria Ansaldúa. Y que es mi madre, ¿no? Gloria Ansaldúa. Tengo, aparte de mi mamá real, que es la mejor de todas, varias madres. Dos Glorias, de hecho, una es Gloria Ansaldúa, la otra fue mi directora de tesis, Gloria Prado, y otra es Blanca Varela. Por ejemplo, tengo varias madres. Así veo. Pero esta es la madre de las madres, ¿no? Gloria Ansaldúa. Porque es un texto que trabajaste en este capítulo, en este ensayo fascinante que escribiste sobre el canibalismo, en el contexto de este libro de ensayos sobre la comida, sobre la relación entre la comida y literatura. Pero ¿por qué volver a este texto de Ansaldúa? ¿Qué te llamó la atención? ¿O qué otra cosa quieres comentar antes de pasar a la lectura? O sea, como tal,
Gloria Anzaldúa igual fue una escritora que conocí gracias a vos. A eso hay que dejarlo bien claro. Ya. Y como tú me dijiste un poema que te guste y todo, me puse full a pensar. Claro, tenía otras opciones. Estaba pensando tal vez en Sollozo por Pedro Jara o Pero dijimos que era muy largo. Dijimos que era muy largo. Y luego de JJ, que era un poema Guayaquil. El de Artieda. El de Artieda, que también era largo. Y sí, es largo. Era largo, pero se me hubiese hecho gracioso que dos quiteños comenten sobre el gran poema Guayaquil. No, capaz no estamos en el derecho. No es verdad. Lo digo de chiste, pero es otro poema largo y apasionante. Y luego terminé en Gloria Saldúa. Sí. Porque al mismo de Zurita hablaste también. También hablé de Zurita. Pero terminé al final en Gloria Saldúa porque fuera de Sollozo por Pedro Jara, Gloria Saldúa también tiene un poema que me sacó lágrimas. Ajá. Obviamente no es del canibalismo, es otro que se llama, deja ver si lo tengo por aquí en nombre, se llama En el nombre de todas las madres que han perdido a sus hijos en la guerra. Ese es el segundo poema que me lloró en la vida. Y al mismo tiempo, cuando me enteré que Gloria Saldúa había muerto hace mucho tiempo, sí. me puse triste, la verdad. Sí. En verdad hubiese querido cacharla mucho antes. Claro. Igual no la hubieras cachado, pero porque se murió hace bastante. Claro, ¿no? Creo que fue en 2002. Porque da la sensación de que cuando uno la lee, sigue viva, ¿no? Claro, yo pensé que era... Es como que la puedes llamar, ¿no es cierto? A decir, te la puedes encontrar en la calle, ¿no? Claro, te la puedes encontrar fácilmente aquí en Guayaquil, podrías decirlo. Y cuando me enteré que murió... Sí me descompuse un poco. Sí me puse en ese tono de cómo es que alguien así haya muerto ya. Claro. Y mucho antes de que yo tenga conciencia casi. Porque al fin y al cabo yo soy chamito, loco. Tengo 24 años. Es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de Gloria y de este poema que se llama La canción del caníbal, leído por Isaac Guerra. La canción del caníbal. Es nuestra costumbre consumir a las personas que amamos. Carne prohibida. Hinchados genitales. Pezones, el escroto, la vulva, las plantas de los pies, las palmas de las manos. Hígado y corazón saben mejor. El canibalismo es bendito. Llabré el hueso de tu mandíbula en torno al cuello. Escucha tus vértebras. Hueso golpea contra hueso en mis muñecas. Me enhebraré tus dedos en torno a la cintura. Qué abrazo riguroso. Sobre el corazón llabré un broche con un mechón de tu cabello. Por la noche dormiré abrazando tu cráneo, afilando mis dientes en tu sonrisa desdentada. Los domingos hay misa y comunión y dejar a un lado tus reliquias. Eso fue Isaac Guerra leyendo La canción del caníbal, publicado en Borderlands. Publicado en el gran libro Borderlands, La Frontera. De 1987. Un libro obviamente importantísimo en muchísimos sentidos, pero fue importante para vos este poema, La canción del caníbal. Un ensayo, ¿no? Brevísimo que yo... me muero de ganas de ver publicado, que escribiste sobre la historia de tu abuelo, ¿no? Del tatarabuelo. De tu tatarabuelo, no de tu abuelo directamente, de tu tatarabuelo. Capaz cuéntanos así como en 30 segundos, en un minuto, de qué se trata ese texto particular como para ponernos en contexto, querido Isaac. Bueno, sí, de manera súper banal y rápida puedo decir que más allá de mis ensayos o mi tesis como tal se basó en la comida como un despertar de la memoria familiar y amorosa. Entonces, al momento en el que hablamos un poco del bagaje familiar o del inicio de una familia como tal, siempre hay que ver nuestro ancestro más lejano, o aunque sea el que tengamos conocimiento. Y por ese lado, el que yo tengo conocimiento, y bueno, creo que es el único el más lejano que tenga incluso, que conozca, es justo el tatarabuelo, que en su momento fue un migrante filipino, que llegó a Guayaquil, que llegó a Wuhan tras una guerra. No sabemos qué guerra fue, yo tengo mis sospechas. Pero el punto es que llegó a Wuhan de la nada y en su estancia en Wuhan se topa que se encuentra un dedo en el chaulafán. En un chaulafán. En un chaulafán, se lo encuentra. Estaba comiéndose su chaulafán, todo tranquilo, y en eso se encuentra un dedo. Lo reporta a la policía y en ese momento se despega toda una red de consumo de carne humana en ese pueblo llamado Wuhan, que se encuentra, creo que a media hora de Guayaquil. Sí, y tú hiciste este viaje, y yo hice ese viaje, fui a Wuhan, conocí Wuhan, solo, y recoger los pasos de parientes que de por sí uno no conoce. Claro, y que están desperdigados por ahí. Que están desperdigados, que no encuentran sus tumbas, porque Wuhan, cementerio de Wuhan, pisas y ya estás pisando a alguien. O sea, así de mal está esa cosa. Focazo, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más increíbles de Gloria Anzaldúa, es que
es un libro sobre la migración, sobre todo, ¿no es cierto? Es un libro que, Borderlands mismo, es un libro que cruza fronteras, es un libro que se queda justo en la línea. Y creo que justo hablando de la canción del caníbal, este poema también se queda en esa línea entre el canibalismo y el amor, y al mismo tiempo la pulcritud, o esta idea de que no podemos, sabemos que está haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Y por eso dice que el domingo hay misa. Claro. ¿Quieres que empecemos por el final del poema? Comentar el final del poema. Podríamos empezar por el final. Que me parece que es como súper controversial, ¿no? El final dice: los domingos hay misa y comunión y dejaré a un lado tus reliquias. Esto dice después de haber hablado sobre cómo se come el cuerpo de la persona amada pedazo por pedazo y el hígado. ¿Y por qué crees que termina así? O sea, con esta referencia tan católica. Yo creo que es porque Gloria Saldúa, bueno, o el poema como tal, sabe lo que está haciendo, ¿no? Okay. Creo que sabe que lo que está haciendo es algo que no está moralmente aceptado. Okay. Es un tabú como tal y por ende es algo que quiere ocultarlo. Ajá. Por eso dice: y dejar a un lado tus reliquias como tal. Creo que es algo que dice, creo que va por esa idea de que, acabo de hacer esto, pero la gente no debe enterarse y debo seguir mi fachada de niña o mujer. Ajá, de niña, mujer. Que va a misa los domingos para expiarse, digamos, para ocultar sus penas. Sus pecados. Ajá, sus pecados, para ocultar sus pecados como tal. Y eso también podría hablar un poco también de Gloria Saldúa, en el sentido de que Gloria Saldúa era una escritora queer, era una escritora lesbiana. Sí. Entonces, por ende, también es como que te da mucho a entender ese lado. Sí, porque lo que se come aquí, esta persona que amamos, ¿no? Que es bien interesante, que yo creo que el texto, aunque, bueno, si uno lee a Gloria Saldúa, probablemente va a encontrar más especificidades sobre este cuerpo, pero es justo una persona queer a la que se come, ¿no? Claro. Porque se come el escroto y la vulva, ¿no? Ajá. Entonces nunca sabemos bien, o más bien siempre se mantiene como en esa indefinición, ¿no? De que no es... Como, puede ser una persona que tenga escroto y vulva, o puede ser... O sea, ahí está la disyuntiva. Porque dice, a la persona que amamos, entonces puede ser o una mujer o puede ser un hombre, pero también cabe la posibilidad de que ese cuerpo que se está comiendo sea las dos cosas, ¿no? Sea como una persona... Podríamos pensar en una persona trans, podríamos pensar en la misma definición de lo queer, pero no necesariamente nos lleva por ese binarismo. No es que necesariamente nos lleva como que a un ente en específico como tal. Y de hecho eso creo que va mucho en la interpretación de lo que nosotros amemos, creo yo. Porque igual es nuestra costumbre comer a las personas que amamos. Sí, eso decías en tu ensayo. Ajá. Y eso es muy curioso porque etnográficamente y antropológicamente esto de comerse a alguien puede significar o me comí a alguien a lo bien, o me comí a alguien a lo Hannibal Lecter, y cuando me lo como a lo bien es porque capaz lo amo, y si me lo como mal es porque lo odio. Sí, bueno, por venganza. Sí. Ajá, entonces hay justo esas dos vertientes de comerse a alguien como, ¿no? Y aquí en Guayaquil hay también la inflexión del verbo. No creo que es así en Quito, ¿eh? Yo creo que cuando tú dices Juan se comió a María, o María se comió a Adriana, o etcétera, creo que queda más claro en Guayaquil, que se refiere a que tiene implicaciones sexuales. Claro. Chuta, yo ahorita que estoy viendo... Creo que todo el mundo entendería. Claro, creo que es más fresco. Pero creo que aquí como que esa palabra se desliza más en la conversación. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho el calor del lugar, ¿no? ¿Ya? ¿Crees? Sí. Creo que tiene mucho que ver en eso. Al mismo tiempo, algo que también, esto que pasa full en Quito es que la gente no es que cacha muchas de las cosas que nosotros decimos aquí en Guayaquil. Bueno, tú y yo que ya vamos viviendo aquí tiempo, bueno, yo viví aquí un tiempo, tú sigues viviendo aquí. Ya entendemos. Pero hasta la misma palabra arrecho como tal tiene aquí como 3 variables, y en Quito solo es arrecho de qué bacán. Sí, es verdad. Claro, me arreché, significa que te enojaste. Claro, me arreché, o esta mamá me tiene arrecho. Claro. Entonces, yo creo que he leído desde acá, desde Guayaquil, hablar de comerse a alguien tiene esta como deliciosa variación
y que, digamos, de lo que es exclusivamente sexual, ¿no? Exclusivamente de alguien que te comes sexual. a alguien, y sobre todo si te comes como el escroto, la vulva. Empezando por ahí. Puede tener, digamos, esta inflexión, esta variación que es sexual y que no es un acto solo de canibalismo. O sea, hay un erotismo. Hay un erotismo como vibrando. tal. Igual, ponte a pensar que empieza con carne prohibida, ¿no? Sí. Hinchados genitales, pezones, el escroto, la vulva. Es como que las plantas de los pies, es como que todo lo que tú haces en la previa, básicamente. Claro, esto. Pero luego él dice... El hígado y corazón saben mejor. O sea, ahí ya en ese momento sabemos que ya no es un acto solo erótico, sino que hay un desgarramiento también, que hay un acto ya de meterle colmillo al cuerpo. Claro. Y de empezar a consumir los órganos. Claro, yo creo que también es una especie de sentimentalismo, ¿no? Porque sí. El hígado y el corazón como tal. Claro. El hígado purifica el cuerpo. Ok. Y el corazón es el que lo alimenta. Claro. Y hay esta vieja idea de que antes, o sea, el corazón es un órgano de los románticos. Claro, es el órgano del amor. Pero antiguamente se creía que el hígado era el órgano, por ejemplo, en la Celestina, que esto es 1499, o sea, en la propia literatura hispánica hay esta idea de que Melibea, si no me está faltando la memoria y no le estoy haciendo decir huevadas a la Celestina, se enferma del hígado, ¿no? O Calisto, ¿no? Pero el que está enamorado es alguien que se enferma del hígado y la Celestina le hace unos remedios para aliviar la enfermedad del hígado, que es la enfermedad del desamor o del amor, como quieras verlo, ¿no? Entonces son dos órganos relacionados con el amor. Son dos órganos. Sí, o sea, a la larga si me lo pones de sí, definitivamente. ¿Y los pies? ¿Por qué crees que se quiere comer la planta de los pies? Por fetiche, loco. Fetiche como de Tarantino. Claro, dices. Un fetiche Tarantino de Snyder, de ese man de Nickelodeon. Sí. Que siempre mostraba los pies en los episodios de los chicos. Sí, ahora que me acuerdo que Benedetti también tiene estos poemas de como fascinación, fetiche en la relación con los pies. Hay toda esta sensualidad también con los pies. Pero a mí los pies también en Ansaldúa, o sea, bueno, leído en Ansaldúa. Claro, si lo pones que el poema es de Ansaldúa. Claro. Es porque son al final al cabo el recorrido, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. O sea, los pies del que camina, del que camina incluso en el territorio. Que va en Borderlands. Sí. Que cruza por Borderlands como tal. Sí. O que camina, o sea, que camina y cruza fronteras, eso, ¿no? Borderlands, etc. Oye, quiero volver a una cosa que creo que dejamos abierta. Con este... Yo creo que el mejor verso de este poema, a mí el que más el que ahora en tu lectura me quedé así como, jueputa, o sea, este es un verso que para tatuarse es el canibalismo es bendito. Justo estaba pensando en ese también. Que tiene mucha relación con el final del poema de esta imagen de Ansaldúa o de la voz poética yéndose a misa. Dice, el canibalismo es bendito. ¿Qué te dice a ti ese verso? Es bendito. Volviendo un poco a lo que dijimos, podemos ver el canibalismo en dos fragmentos, ¿no? Uh-huh. El del lado bueno y el lado no tan bueno. Pero viéndolo desde el punto de que es bendito, de que, oh Dios, gracias al canibalismo. Uh-huh. Chuta, yo creo que podría caer un poco también en ese lado de espiritualidad. Aunque también pensándolo un poco, creo que en el último circo del infierno en Dante era el que estaban comiendo al caníbal. Sí, ¿no? Sí. Como que es algo... Hay esa cosa, ¿no? Es como que algo que tú sabes que te puede dar satisfacción, pero al mismo tiempo te puede arruinar. Sí. De hecho, justo un poco pensando, se me vino ahorita a la cabeza. Hace unas semanas tuve la chance de hablar con Agustina Basterrica, uh-huh. que, claro, tiene este librazo que es Cadáver Exquisito y todo, ¿no? Claro, de los caníbales, de esa sociedad caníbal. Esa sociedad que funciona alrededor del canibalismo, claro, ¿no? De una industria. Es la industria del canibalismo que, si bien no recuerdo, empieza como una especie de rumor y luego se normaliza y al fin y al cabo hasta el mismo protagonista lo ve como un objeto casi. Claro. Ajá. Y le pregunté de todo más allá de esa alegoría al capitalismo y todo, uh-huh. ¿por qué hablar de canibalismo? Uh-huh. Y ella primero me dijo porque es tabú. Claro. Porque es tabú. Sigue siendo. Y sigue siendo tabú. Y luego me dijo porque también es literatura. Claro. Y eso es algo de Rosita Quiroz, una compañera en la universidad, también escritora, cuentista, muy, muy buena. Ella también en algún momento me dijo, el canibalismo es literatura. Uh-huh. Y al mismo tiempo eso le da también una especie de solemnidad, creo yo. Uh-huh. Una especie de solemnidad narrativa y al mismo tiempo literal. Uh-huh. Es algo que al fin y al cabo, cuando tú dices, me comí
a alguien o lo que sea por amor, suena como que hasta romántico, ¿cachas? Okay. Ajá. Ok, sí, ¿no? Y es un temazo porque, aparte en la literatura latinoamericana, históricamente es una obsesión el canibalismo desde las crónicas. Desde las crónicas de Indias, Ajá. ¿no? Vos leíste Los naufragios de Álvar Núñez. Hasta en este man de Cristóbal Colón, creo que su primer encuentro fue que cuando se encuentra con los indígenas, dicen que allá en el otro lado hay unos caníbales, Claro, así, literal. Claro. Y la onda de Montaigne, que es el que creo que de los primeros textos que escribe sobre el caníbal, sobre los caníbales. Aparte, la palabra Caribe parece venir de la palabra caníbal también. Toda esta cuestión y a M. Ceser. O sea, y por supuesto los modernistas brasileños, ¿no? El manifiesto antropófago, ¿no? Claro, los grandes antropófagos que se devoraron a sus predecesores. Entonces sí es como un tema, ¿no? En la literatura hispanoamericana, en esta tradición en la que de alguna manera estamos, no de alguna manera en la que estamos completamente imbuidos. Y sin embargo, lo que sí creo encontrar en Gloria Anzaldúa, que no he encontrado, o por lo menos en este poema, que no he encontrado en ninguna de esas otras variaciones o preocupaciones, es la idea de que el canibalismo es bendito. Y asociándolo con el remate del poema, los domingos hay misa y comunión, o sea, la comunión también es una forma de canibalismo. Claro. En sí misma, ¿no? O sea, ¿qué es más caníbal que el cuerpo y la sangre de Cristo? Claro. O sea, hay un acto de canibalismo simbólico. ¿Vos eres católico? Crecí en un ambiente pseudo católico y se volvió extra católico justo en mis últimos años. Pero hiciste primera comunión, toda la vaina. Claro, Simón. Yeah. Sí, ahí nos hablaban de cuerpo y sangre de Cristo y... Aparte yo me acuerdo la primera vez que me dieron la hostia en la iglesia. Ni siquiera fue en la primera comunión, es como antes, ¿no? Antes hay como un ensayo y que te enseñan como a practicar bien cómo comerte la hostia. Eso no lo viví. A mí me dieron como antes, como que alguien la va a cagar, o sea, comiéndose la hostia en el día del partido, digamos, de la primera comunión. Pero claro, sí había esta idea relacionada con comerse eso y lo sagrado. Claro. ¿No? O sea, cuando eres niño y eres católico y crees, yo creía al menos, había como esta onda de sí, esta es una cosa, no es como comerse un pedazo de pan cualquiera, es otro patín. Claro, es que también tienes que ver a quién te estás comiendo, ¿no? O sea, estás comiendo sí. Claro, o sea, en cualquier aspecto ten en cuenta, ¿no? Sí. Es como que en el caso del catolicismo, de los católicos, es que te estás comiendo a Cristo, el que vino y te salvó. Porque yo creo que Anzaldúa, pese a que es una escritora queer extremadamente crítica con todas las instituciones que producen el mestizaje colonial, incluso chicano, con quien ella es súper crítica, porque yo creo que se le lee mal a Anzaldúa cuando se le lee como una escritora que lo que hace es reivindicación cultural de lo chicano. Yo creo que no es eso Anzaldúa, eso es otra discusión. Y ella lo que sí hace es... no sé si reivindicar tanto como releer, resignificar y agarrarse de diversos, quiero decir, elementos simbólicos de la cristiandad, pero hace más que eso, ¿no? Porque para ella es súper importante la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? La Llorona, la Malinche en el panteón indígena de la cultura ancestral mexicana. Y es una cosa que ella se toma muy en serio. Claro que esta comunión es de una misa bastante herética, ¿no? Sí. Me parece que la cosa se va por ahí. Entonces, me gusta que aparezca también aquí el catolicismo. ¿Tú crees que has dejado de ser católico? ¿Sabes? ¿Eres católico? O sea, ¿cómo crees en Dios y eso? O sea, no sé si... Ahora sí nos van a matar cuando salga esto. No sé si... Es que ya no le puedo mostrar a mi mamá, evidentemente. Claro, evidentemente ya no. Pero, a ver, o sea, yo católico como tal, no. O sea, hace tiempos que dejé de ir a misa y eso. Claro, igual yo, sí. Pero sí puede haber algo. Sí, o sea, y hay una cosa con la cristiandad que creo que a Anzaldúa le gusta mucho. Claro. Que es una religión llena de carne. Porque todo el tiempo es del cuerpo de Cristo, imágenes sobre la carne, sobre la sangre. Es una cosa que está muy presente ahí todo el tiempo. Es como muy sensual. Claro, es que yo creo que Gloria Anzaldúa se lo está viendo por ese lado sí, yo también. creo, ¿no? Ajá. Y igual, algo que
me estresa un poco a veces es que lo que pasa en Gloria Saldúa es que como todo esto está escrito originalmente en inglés y la gente lo puede ver tal vez desde un punto metafórico, ¿no? Claro. Y yo creo que, aunque sea en este texto como tal, es netamente... Bueno, no solo en este, en más de un poema de Gloria Saldúa, es netamente literal. Ese es... Qué bueno que dices eso, porque yo creo que uno de los peores errores con Gloria Anzaldúa, que por cierto, hace no mucho alguien publicó una convocatoria, ahorita ya me estoy quejando, en una revista ecuatoriana académica, hicieron una convocatoria. Empezamos mal. Así. Sí, sobre border arts, estéticas de los bordes y de las fronteras, no sé qué. Y yo hice mi tesis doctoral sobre Gloria Anzaldúa. Mandé mi texto y me dijeron, uy, no, es que Gloria Anzaldúa ya pasó de moda. Yo no entendía por qué. ¿Qué? Es un absurdo. Entonces, es verdad que escribió en el año 87, pero esos que se siguen citando a Deleuze, ¿no? O sea, que escribió en los 60. Claro, o sea, yo te pongo de nuevo en esta posición que me puse triste enterarme que murió hace mucho tiempo. Claro. Porque la siento muy presente. Pero es que, ¿sabes por qué? Porque, como tú dices que para mí es como la manera más... sobre todo sensible de leer Anzaldúa es no leerla metafóricamente. Ella no está haciendo metáforas. Ella está hablando realmente de... O sea, a ver, todo lenguaje está colmado de metaforicidad, digamos, de ley. Claro, o sea, nunca es... Pero también hay una dimensión de lenguaje que no solamente es performativo, sino que lo encarnamos, como lo que tú dices, o sea, como realmente sentir que te estás comiendo a alguien, o sea, ese grado de proximidad y de intimidad radical, donde realmente te estás comiendo a alguien, en este sentido. Claro. Y cuando hay estos juegos incluso eróticos y toda la vaina, la idea de comerse al otro, está ahí, no es una metáfora, es algo que hacemos. Es algo que hacemos, es algo que seguiremos haciendo y no vamos a parar, el canibalismo está en todas partes. Claro. Y justo como te digo, o sea, a Gloria Saldúa hay que leerla literalmente y me pongo a pensar full como cuál habrá sido la reacción de los gringos al leer las primeras estrofas, los primeros versos, perdón. No creo que hubiesen entendido, la verdad. ¿Te refieres a...? Es nuestra costumbre. Es nuestra costumbre consumir a la persona. Ah, eso está bien, ¿no? Ajá. Porque sí hay una marca identitaria ahí. Claro, es una... Nosotros somos los... ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros los que estamos al sur de la frontera o los que estamos en la frontera, ¿no es cierto? Claro, yo creo que eso mismo los gringos hubiesen... O sea, se sacaron de onda, definitivamente. Puede ser. O sea... Claro, porque la idea de que los caníbales son los otros, los de piel oscura, los que están abajo, los salvajes, etcétera, los que están abajo, es muy blanco europea mestiza, que es el discurso dominante de los gringos. Y entonces está increíble lo que dices, ¿no? No lo había visto así, pero ella está contestando diciendo, ok, pero es nuestra costumbre. Es nuestra costumbre, ¿no? Comer a las personas. Es increíble que empiece así el poema. Sí, o sea, ya desglosándolo ahorita, hijo de puta. Sí, está. Perdón, ya dije una mala palabra. Porque la man, o sea, y aquí tal vez cabe volver a traer este término que hemos hablado. O sea, la man no está haciendo autobiografía, no está haciendo autoficción, está haciendo autohistoria. Está haciendo la biografía de un pueblo. Exacto, básicamente. Sí. Y esto es literalmente, porque a veces cuando aparece esa idea en Deleuze y Guattari, ¿no es cierto? En la idea de Kafka para una literatura menor, dice, sí, una literatura menor es esa que habla por el colectivo y no sé qué. Y está bien, o sea, es una idea obviamente muy importante, sí. Pero aquí está ya encarnado, está asimilado, es parte del lenguaje mismo de Anzaldúa, ¿no? Es parte de ella misma, porque nuestra también la incluye. Ella es todas estas cosas. Ella es todas esas cosas y sabe que no es la única. Sí. En definitiva. Sí. Entonces uno ya se puede aventurar a pensar en un acto de canibalismo más grupal, ¿no? Y colectivo, casi orgiástico, ¿no? De nosotros nos comemos entre todos. Somos esos que nos estamos devorando los cuerpos y ya la misma noción de cuerpo como una entidad, aunque esto es problemático de decir evidentemente, pero la idea de un cuerpo como una entidad completamente autónoma y desconectada y privada ya deja de ser tan pertinente, ¿no? No, aquí creo que se maneja desde un punto hasta colectivo. Sí, en donde todos somos parte de bueno, no sé si esta orgía, pero somos parte de este acto caníbal. Ahora dice, por la noche dormiré abrazando tu cráneo
afilando mis dientes en tu sonrisa Desdentada. O sea, en este punto del poema ya... Está comido. O sea, está comido. Ya está comido. Entonces lo que tiene son los huesos. Hablemos Hablemos de los huesos. O sea, ¿qué valor simbólico tienen los huesos? ¿Qué relación tenemos con los huesos? Es como media compleja, ¿no? Sí, a ver, sí, lo que... Sí, Porque ver, sí. yo estoy pensando en el cementerio de Juja, ¿no? Claro, yo pensando... Lo que hay es huesos. Lo que hay es huesos, hay tierra. Y a pesar de que es gente que murió hace tiempo, sabes que pisarlos está mal. Claro. Y yo me acuerdo clarito que cuando estaba en el cementerio de Wuhan, a cada rato era perdón, perdón. O sea, yo diciendo perdón solito en un cementerio. Supuestamente a la nada, pero les estás hablando a los huesos. Claro, ¿no? les estoy hablando a los huesos, perdónenme. O sea, no puedo hacer más, no puedo esquivar todo, porque si esquivo por aquí, piso a otra persona. Claro. Y al mismo tiempo, sí, hablando de pisar a los huesos, creo que en la colonia incluso hacían mosaicos en los pisos con huesos de personas y todo. Al fin y al cabo también es un acto hasta decorativo, si te pones a verlo así. Pero que tiene implicaciones malditas, ¿no? Implicaciones malditas. La idea de que hay huesos es que esos son lugares que están hechizados, ¿no? De algún modo. Creo que colonialmente era más para alejar a los espíritus. Para alejar a los espíritus. Como que si eran huesos... Mira... Colonialmente los pueblos ancestrales... No, yo me refiero a colonialmente. Que no sé si te has ido a las casas antiguas de Quito, que tienen como mosaicos en el piso con huesos. Ajá. Que al principio decían que eran de personas, luego cambiaron animales y luego dijeron, sabes que ya no. Y eso tiene como un afán protector. Ajá, tiene un afán protector. Igual si nos ponemos a pensar en otras cosas, en torno a la gastronomía, por así decirlo, cuando... Tú sabes que a una hueca le va súper bien. Dicen, es que tienen un hueso de alguien trabajador. Eso dicen. Ajá. En las huecas. Que menean la sopa con un hueso de alguien que era buen trabajador. Eso está increíble. Ajá, entonces es como que conservar los huesos del muerto. Al fin y al cabo, depende también del muerto. Pero si es el muerto indicado, los conservas y te dan protección. Y lo que creo que es como muy impresionante de los huesos, pese a CSI y toda la huevada forense de la que está contaminada la televisión y todo esto, si tú pones dos esqueletos uno al lado del otro... Van a ser iguales. Son iguales. Son absolutamente iguales. O sea, ahí no hay clase social. No hay bueno, no sé, porque... Bueno, género es complicado. Es complicado, pero digamos, los huesos, o sea, sí, los huesos pueden ser diferentes incluso según las épocas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya no tenemos unos dientes que tenían nuestros ancestros. O sea, sí hay una historia del cuerpo. O sea, el cuerpo sí se ha ido transformando. Y los huesos sí se han ido transformando. Pero sí es como muy complejo. Pero lo que tú has dicho es muy bonito, ¿no? Amar los huesos, que me hace pensar mucho entre todas las cosas, en los Caifanes, porque yo ahorita estoy pensando que hay una canción de los Caifanes que es toda una apología de amar los huesos de alguien, ¿no? O sea, porque normalmente cuando ya hablamos del discurso romántico contemporáneo, del discurso moderno, hay toda una onda sobre los ojos y sobre el perfume y el olor y cosas que están como vivas. Claro. Mientras los huesos son una cosa que están adentro nuestro, o sea, completamente oculta. Que tardan en aparecer. Tardan en aparecer. Tal cual. Entonces Ansaldúa va ahí, ¿no? O sea, le ama a la persona o a las personas con las que está, digamos, en este acto de canibalismo. Es esa especie de amor absoluto, pero ya por lo más fundamental, que son los huesos, ¿no? El cráneo. Igual también ponte a pensar en esta parte que dice, sobre el corazón llevaré un broche con un mechón de tu cabello. El cabello y las uñas terminan siendo lo que desaparece casi al final también. Ay, es verdad, ¿no? De un cadáver. Ajá, es lo que sigue creciendo, de hecho. Claro, sí, las uñas siguen creciendo. Y el cabello también. Tenebroso. Ajá, entonces, básicamente, Gran Ansaldúa... Es un poema de terror. Yo creo que estamos en un especial de Halloween. Sí. Sí, decías que estamos viendo. O sea, es un poema de terror, pero yo creo que es más un poema de amor que de terror. En definitiva, es un poema... Creo yo, pero pues está entre las dos cosas, ¿no? Está en el Borderlands. Sí, de ley que sí. De ley que está en el borde. Y... porque yo ahorita pensé... Claro, yo estaba pensando en este cuento de la Mónica Ojeda, de las voladoras, del último cuento que se llama El mundo de arriba y el mundo de abajo. Y al final, justo por lo que decías de los huesos, ella sube este padre con su guaguita que le quiere resucitar, que está muerta, ¿no? Y entonces esta relación como muy, muy triste, no hay mucho sufrimiento y pasan por un cementerio.
¿Ya? ¿no? Como un viejo cementerio indígena o alguna cosa por el estilo, y está lleno de huesos, ¿no? Y lo que ves es como todos los huesos de una especie de pueblo perdido, ¿no? Que está como en la mitad de la montaña. Y pensaba, y nunca me había puesto a pensar, y no me voy a poner a pensar ahora, bueno, ¿qué hacen esos huesos ahí? Pero es verdad que en todos los lugares donde hay huesos, tiene que haber una historia humana, digamos, muy pesada, ¿no? Que es lo que te pasa con Wuhan, ¿no? Con Claro, o sea, a ver, Wuhan sigue siendo un pueblo el que tengo que revisitar todas las veces que tenga chance. Claro. Porque las historias ahí nunca van a terminar, porque al fin y al cabo, por más pequeño que creo que Wuhan es un pueblo de 5 cuadras, así, 5 cuadras y un río, o sea, y se acaba, así. Sí. Igual es un pueblo al que llegas y la historia y la gente te siguen viendo como extranjero, a pesar de que ahí fue el inicio de, en ese caso, de mi familia. ¿Cachas? Claro. Y al mismo tiempo, a pesar de que ahí estén huesos, a pesar de que ahí tenga muertos, seguirá siendo un extranjero para esos manes. Claro. Ajá. Claro. Y Wuhan es un pueblo del que decías tú cuando me contabas, cuando hablábamos de estos pueblos que posiblemente están desapareciendo, ¿no? O sea, que están llenos de gente que se ha ido. Llenos de gente que se ha ido y los que se quedan son viejos. Claro. Ajá. Va a ser, posiblemente lo más cercano es que pueda terminar como una Comala. Claro, hablabas te recordaba bastante a Comala. Me recordaba bastante a Comala y luego ya viéndolo desde la perspectiva de esta red de canibalismo que menciona el tatarabuelo, pensé mucho en Ciudad Juárez en 2166. Claro. Que termina siendo un lugar siniestro en el que todos saben lo que pasa, pero nadie quiere decirte porque quieren que vivas la experiencia. Claro. Ajá. Y hay, claro, sí, de ley, ¿no? Y hay una parte, como tú dices, ¿no? En ese sentido, el poema de Gloria sí es de terror. El poema de... O sea, creo que Bolaño leyó... no sé si lo leyó Ansaldúa, no tengo idea. Y nunca lo he podido comprobar. Yo creo que no. Yo creo que no la leyó. Pero creo que la lectura bolañesca, digamos, de esta canción del caníbal sería de terror. Sí, en definitiva yo creo que por ese lado puede ser de terror, pero más yo cuando yo escribí la tesis vi este poema como uno de amor. Sí. Ajá, uno que al fin y al cabo es una demostración al afecto, al erotismo que sientes por alguien. Y se mantiene, y creo que lo sigo afirmando casi. Sí. Si bien tiene sus tintes terroríficos, pero qué amor no da miedo, loco. Sí, claro, es verdad. Qué amor no te causa terror, digamos, en dar el siguiente paso, no, lo que sea. Y que te debe sobre todo, Ansaldúa, del terror de comprender, porque hay un rato que comprendes en presencia del cuerpo amado que esa persona que amas es un esqueleto y que será en el futuro un esqueleto desperdigado sobre la tierra, si es que eso, si no es polvo. Y esa parte es terrorífica en cómo convertir ese terror, esa sensación de incluso de sinsentido en amor, ¿no? En poder amar los huesos de una persona. Una persona. ¿no? A pesar de que ya hecho hueso, no es que lo vayas a identificar como lo era antes. Claro, eso es terrible. Quiero acabar con esta conversación que teníamos al principio sobre la poesía, qué lugar ocupaba en ti como escritor, como lector. A mí siempre algo que me gustó mucho de Ansaldúa, pero también de Bolaño y de otros escritores, de otros narradores. Aunque Ansaldúa tenía una escritura que creo que sobrepasa la misma cuestión de los géneros y de la narración. Para su época sí fue disruptiva totalmente. Totalmente. Pero esta idea de que la poesía es que tú hiciste esto, ¿no? Que la poesía es de alguna manera una suerte de archivo secreto y personal de que soporta míticamente incluso la narrativa. Porque en Bolaño hay esta idea de que los poemas son nada más que borradores de lo que va a hacer luego los detectives. Alguien que hace eso también muy bien es Raymond Carver, el escritor gringo, que sí creo que hemos hablado de esto, que él tiene poemas, que tú ves ahí el poema y luego ese poema se convierte en un cuento. En un cuento. ¿No? Sí, creo que sí creo que hablamos de eso en una clase. Pero en mi caso, aunque sea volviendo un poco a lo que fue la tesis, lo mío fue al revés. Porque fue un intento de novela que terminó convirtiéndose en poesía. Entonces tú haces la cosa al revés. Podría ser. Empezó como una novela que se fue desintegrando hasta llegar al hueso, digamos, de lo que querías decir. Al hueso. Que era un poema. Claro, tuve que devorarme varios
versos, varias estrofas. Yo creo que nos vamos a tener que quedar ahí, porque entonces lo que cometiste fue un acto de canibalismo con tu propia novela y le fuiste desgarrando y desgarrando y desgarrando hasta que se convirtió en un poema que es finalmente la forma en la que está, en la que aparecen tus ensayos. Claro, en ese caso sí me devoré de a poco el libro. Sí. De ese libro de 15 páginas que no llegó más, y dije, con esto es suficiente, y comencemos a comernos todo lo que alcance. Increíble, así. Me gusta esa imagen. Quedémonos con esa imagen, ¿te parece? Ya, estuvo chéverísimo, ¿te gustó? ¿Pasaste bien? No, sí, estaba más nervioso al principio, pero ahorita... Es que ya la gente se va calmando. Lo que pasa es que sí da como un chance de miedo estar frente al micrófono, luego esto se va a quedar grabado, luego una de esas escucha a tu mamá y dice, ¿qué demonios estás diciendo en esta? ¿Qué te está enseñando en esa universidad? En esa universidad y qué estás leyendo. Mi mamá me va a matar después de todo esto. Sí. Bueno, querido Isaac, me gustó mucho verte. Qué bueno que has estado por la próxima que vengas por Guayaquil. Grabamos capaz el de Zurita o el de Artieda, lo que sea. El de Artieda porque me llama la atención que la opinión de dos quiteños. Sí, sería chévere. Sería un buen ejercicio. Bueno, gracias por venir, Isaac. A ti, muchas gracias por la invitación, Fernando. En verdad la aprecio. Y a quienes nos escuchan, pues esperamos que hayan disfrutado también de este episodio. Háganos saber lo que piensan de este y otros episodios en las redes de Radio Huarte, sobre todo en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada o algún poema para leer y comentar. Yo me despido y nos escuchamos pronto con más del Crimen Fue Menor. Gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.